porque están aquí porque el Señor les ha permitido estar. Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Y bien, vamos a ver a dónde van las personas no creyentes. ¿Qué sucede entonces después de la muerte? Para las personas no creyentes en Cristo, van al Gehenna. Van al Gehenna. Es decir, van a ese lugar que expliqué, que es un lugar de tormento. Es un lugar muy, digamos, de dolor. Es un lugar de dolor donde se sufre demasiado. Entonces, ahí en Lucas 16:23, que vamos a volverlo a leer, por favor. Lucas 16:23 dice de la siguiente manera. Dice, está hablando de la historia del rico y Lázaro y llega al momento que dice, y en el Hades, o sea, en el Sheol en hebreo, alzó sus ojos. Está el rico, ¿verdad? Ahí anteriormente, ya la semana pasada leímos que murieron ambos, el rico y Lázaro. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico murió y fue sepultado, dice la palabra del Señor. Y entonces, llegaron al Hades los dos, obviamente Lázaro como vimos la semana pasada, estaba en el lugar de reposo, estaba en el seno de Abraham, estaba en el paraíso, pero el rico no corrió con la misma suerte por causa de las decisiones que tomó en esta vida. Y entonces a él le tocó que ir al lado del Hades, donde estaba el tormento. Sí, o sea, el Gehenna. Él fue al Gehenna. Entonces dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, en el Hades él estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Como expliqué, son cavidades. Una cavidad, la cavidad donde estaba el paraíso era una cavidad un poquito más alta y el lugar de tormento estaba más bajo. Por eso fue que el rico tuvo que alzar los ojos para ver a tanto a Abraham y a Lázaro. Bien, entonces, las almas de las personas que no creyeron en Jesucristo en vida son succionadas por el Gehenna. ¿Por qué puse succionadas? Porque es todo lo contrario que sucede con el alma de un creyente. El alma de un creyente es alzada, ¿verdad? Es alzada, los ángeles vienen por él y se lo llevan al paraíso. Antes de que resucitara nuestro Señor Jesucristo, venían, ¿verdad? Tomaban el alma y se la llevaban al centro de la tierra, al corazón de la tierra, pero a la sección del paraíso, porque ahí estaba. Ahora no, ahora como nuestro Señor Jesucristo se llevó cautiva la cautividad, entonces cualquier persona creyente en Cristo es tomada por los ángeles y llevada al paraíso, al tercer cielo, donde fue arrebatado el apóstol Pablo, que él lo relata, que lo leímos la semana pasada. Entonces ahí es donde va, son succionadas, solo que las personas que van al Gehenna son succionadas, es decir, son llevadas, ¿sí? Son atraídas por el Gehenna. Es decir, no es que salga el alma y empiece a volar por ahí, a echarse sus paseadita y digamos, va a visitar a los familiares, se va a despedir, se va a echar una surrumba por ahí antes de, no, es saliendo y entonces es succionada por el Gehenna. Sí, leímos varias citas bíblicas la semana pasada, por eso no puse una en especial. Entonces, son absorbidas por el Sheol, que ahora es ocupado en su totalidad por el Gehenna. Y al llegar ahí, hermanos y amigos que me escuchan, están despiertas, conscientes y con los recuerdos de la vida aquí en la tierra. No hay tal cosa que la gente esté durmiendo. Como lo expliqué, ese es un invento de los adventistas y de los testigos de Jehová que no tiene asidero bíblico. Eso yo lo voy a demostrar la próxima semana. Pero lo que vemos acá es que la gente, estando en el Gehenna, está consciente, así como las que están allá arriba en el paraíso. Sí, pero ellos están conscientes. Sí, están conscientes. Vemos el caso de este señor en el versículo 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos
estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces alguien me va a decir, hermano César, si él alzó los ojos, quiere decir, pero si en su cuerpo se quedó aquí en la tumba, ¿cómo es posible que tenga ojos allá abajo? ¿Sí? Entonces, recordemos que todas digamos, esas habilidades, voy a decir yo, ¿verdad? Del ver, del oír, del pensar, esas están en nuestra alma, ¿sí? Están en nuestra alma. Y entonces, todo eso se va con el alma. Los judíos, los hebreos, perdón, todo por decir los israelitas, los rabinos, los estudiosos de la ley, digamos, que han escrito varios documentos, los escritos rabínicos, eh, ellos dicen por todo lo que ellos han manejado a nivel de la Torá y de todos los documentos del Antiguo Testamento, ellos manejan que debajo de la capa de nuestro cuerpo hay una capa delgada que es la capa del alma, la llaman ellos. Ellos manejan algunas citas bíblicas que no quise, digamos, tratarlas porque sería desviarnos del tema en primer lugar. También sería, es un estudio más profundo, ¿verdad? Pero solo les digo eso, que eso es lo que ellos dicen. Que sea cierto, no sé, solamente lo estoy mencionando. Pero aquí en este caso, esta persona está alzando los ojos y está viendo. Entonces, él tiene la facultad de ver, tiene la facultad de oír, tiene la facultad de hablar, ¿sí? Que digamos, habilidades que le competen al alma, ¿sí? Entonces, esta persona está ahí y está despierta, está consciente y con los recuerdos de aquí, el de la vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él sabe quién es Lázaro. Él le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro. ¿Cómo sabe él que es Lázaro? Porque lo recuerda de aquí en la tierra. O sea, él tiene sus recuerdos de aquí en la tierra. Entonces, las personas que están en ese lugar tienen sus recuerdos de aquí de la tierra. Entonces, al no creer en Jesucristo conforme a la correcta interpretación de las escrituras, el Señor nuestro Dios les imputa la culpa de sus pecados a las personas, por muy pequeños que estos sean, y son condenados al tormento. Esto lo voy a detallar más en la próxima filmina. Entonces, pero tengo que colocarlo aquí, ¿por qué? Porque las personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo conforme a las escrituras son las que son absorbidas, son las que son succionadas por el Gehenna y son llevadas al lugar del tormento. Entonces, el Señor no vino a condenar al mundo, dice Juan 3:17. ¿Y por qué lo puse? Porque el Señor vino precisamente a eso, a dar salvación, que lo voy a explicar bien en el próximo slide. Pero lo puse aquí, ¿por qué? Porque alguien puede decir, entonces Dios condena a la gente. No, ya voy a explicar eso, pero déjeme decirle que Dios nos está dando la oportunidad de ser librados del Gehenna a todo mundo, a todo el mundo, porque por eso vino nuestro Señor Jesucristo, porque amó de tal manera al mundo, nuestro Dios, que dio a su Hijo unigénito. Cuando dice el mundo, está hablando de lo que es la gente del mundo. Entonces, puse este versículo aquí para decirles que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, pero lamentablemente muchos van a ese lugar de condenación, aunque nuestro Señor Jesucristo vino para eso, para evitarlo. Entonces, estando allí, en ese lugar, las personas sufren tormentos en llamas a causa de las maldades cometidas aquí en la tierra. Lucas 16:24. Ahí mismo en Lucas leamos. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy aquí atormentado. ¿Eso qué quiere decir? Que él está siendo atormentado por las maldades que cometió aquí en la tierra. Recordemos que anteriormente en la historia vemos que él se daba banquetes con esplendidez y no, digamos, no se recordaba de su Señor. No compartía con Lázaro tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque algunos pueden pensar, bueno, entonces los pobres como Lázaro, todos van al cielo. No, no es así. No es así.
La Biblia no nos da detalles de la vida de Lázaro. Sí nos dice que era un pobre, era mendigo, que pasaba escasez, pasaba necesidad. ¿Sí? No nos da más detalle, pero lo más seguro es que Lázaro sí creía en la palabra del Señor. El rico, como bien lo dijo nuestro Señor, que es bien difícil, es bien complicado que entre un rico al cielo. Él entonces no se recordaba de su Dios, simplemente se daba la vida con esplendidez aquí y no se recordaba que un día tenía que darle cuentas al Señor. Entonces, por eso fue que él fue llevado ahí al infierno, ¿sí? Entonces él pasó sufriendo ahí las consecuencias de sus decisiones. Y vean el tormento que está sucediendo, ¿verdad? Que está pasando, que él está ahí, está siendo atormentado en esta llama, en una llama, tanto así que necesita que se le refresque la lengua, ¿sí? El sufrimiento que padecen, hermanos, a causa del tormento en las llamas, los hace clamar por una gota de agua para refrescarse. Es decir, es tal tormento el que hay, que ellos dieran lo que fuera por una gota de agua. Porque lo que está diciendo él es, mira, no quiero un chorro de agua, ¿sí? No quiero una botella de agua. Yo lo único que quiero es que Lázaro mojes la punta de su dedo y me lo venga a poner en la lengua. ¿Se imagina usted qué tormento es ese? Como para valorar una gota de agua. Y yo digo una gota porque con una gota se humedece en la punta del dedo. ¿Sí? Entonces, es un lugar bastante triste. Entonces, para aquellos que dicen que no, que mejor nos vamos al infierno porque ahí va a haber rumba, ahí va a haber baile, ahí están todos los malos, entonces ahí va a haber fiesta. Déjeme decirle que no es así. No se equivoque. Para los que dicen que aquí es el infierno, no se equivoque. Sí es cierto, Puerto Barrios hace un poquito de calor, pero no tanto como ahí en el infierno. ¿Sí? No tanto. Entonces, no es aquí, no es aquí. Esas son ideas que han salido que precisamente la próxima semana las vamos a ver y que lo que hacen es disuaden a la gente de la verdad de lo que es estar en ese lugar de tormento. ¿Sí? Entonces, ese hombre ahí estaba clamando por una gota de agua. Y siempre yo lo he dicho, ¿verdad? Aquí a la gente se le habla y se le explica, mire, Jesucristo murió por usted. De tal manera amó Dios al mundo, mire que dio a su hijo para que creyendo en él usted sea salvo o sea salva. Y la gente le entra por aquí y le sale por acá. ¿Sí? Pero déjeme decirle una cosa, la gente que está ahí en el infierno, así como ahorita vemos que este varón clama por una gota de agua porque él sabía que no podía salir de ahí, ¿verdad? Él sabía que no podía salir de ahí. Entonces, así también la gente, si se le pudiera dar un segundo para estar aquí en la tierra, sabe qué es lo que haría? Lo que haría sería correr y entregar su vida al Señor. Eso sería lo que ellos harían. Sería entregar sus vidas al Señor en un segundo, pero ahí ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, es un lugar de tormento. Ahora, el tormento, hermanos, no solamente es causado por la llama de fuego, sino también por gusanos personales que carcomen el alma e infligen sufrimiento. O sea, vamos a ir a leer Marcos 9, 45 y 46. Marcos 9, 45 y 46. O sea, estoy pintando esto de una manera gráfica para que veamos lo complicado que es llegar a ese lugar. Dice así. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo
que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando dice el gusano de ellos es un gusano personal, ¿sí? Recuérdense que cuando el cuerpo va al Kever, a la tumba, se engusana, ¿verdad? Pero el Señor está hablando, así como se engusana el cuerpo, entonces también se engusana el alma estando ahí en el Gehenna, en el infierno. Solo que ahí el gusano no muere y está causando tormento, afligiendo a las personas, ¿verdad? El fuego por un lado y los gusanos por el otro lado, carcomiendo el alma. Sí. Ahora usted me va a decir, si se carcome el alma, quiere decir que va a llegar el momento en el que los gusanos se coman todo el alma. No, no va a pasar, porque el alma es eterna. Entonces, es un sufrimiento constante el que hay ahí. Hermanos, esto es algo terrorífico, algo horroroso, ¿sí? Que debemos de ponerle atención. Y los amigos que me escuchan, esto es verdad. Esto, lo que yo estoy leyendo es Biblia. Algunos les van a decir que no, que son simbolismos los que hay ahí. Eso no son simbolismos. Ya lo leímos la semana pasada. Eso es una realidad. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. El tormento entonces no solamente es causado por la llama de fuego, sino también por gusanos personales que carcomen el alma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también hermanos, el sufrimiento de las almas en el Gehenna es sin descanso. Es sin descanso. Es decir, la llama que los atormenta nunca se apaga. Además, el gusano que carcome sus cuerpos nunca muere. ¿Sí? Entonces, hay sufrimiento porque las almas que están ahí y están siendo atormentadas con fuego y están siendo atormentadas con gusano, con un gusano que carcome. Y eso no para. ¿Por qué? Porque ahí en Marcos 43-44 leamos, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es sentar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces lo dice nuestro Señor, 3 veces lo dice nuestro Señor, entonces esas 3 veces tenemos que poner la atención. Para aquellos que dicen que no es, que el infierno no es verdad, búsquelo. Que el infierno no es verdad, es el Señor Jesucristo el que está hablando. ¿Sí? Es el Señor Jesucristo, no es nadie más. Aquí este tipo de pasajes, hermanos, son pasajes que son entendibles solo con el hecho de saber leer. O sea, lo que yo estoy leyendo no se necesita hacer una interpretación que dice en el original y un montón de cosas. Con solo saber leer, usted entiende perfectamente lo que el Señor Jesucristo estaba transmitiendo. Y lamentablemente, otros lo que han hecho es que se han desviado, esperando encontrar simbolismos, esperando encontrar, digamos, otro tipo de significado a cosas que están bien claras, entendibles en simple lenguaje. Así como está aquí, está en el griego, está cuando es traducido al hebreo, también al inglés igual, está exactamente igual. Así de entendible está. ¿Sí? Entonces, el sufrimiento también, hermanos, los hace compadecerse de sus seres queridos que todavía están aquí en la tierra e interceden por ellos para que no lleguen a ese lugar. ¿Sí? Veamos. Lucas 16. Ahí en Lucas 16 del 27 al 28. Dice, entonces le dijo, está hablando, sí, es un diálogo el que tiene el rico
con Abraham, ¿sí? El rico está en el lugar de tormento y Abraham está en su seno, ahí en el lugar de descanso junto con Lázaro. Entonces vea cómo le dice, te ruego pues, padre, que les envíes a la casa de mi padre. Está hablando el rico Abraham, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sí? Hermanos, eso es, digamos, eso es una expresión de amor de una persona que está padeciendo, que ya está viviendo la realidad del fuego del infierno, del tormento del infierno. Que de lo primero que está pensando es, Señor, mira, haceme un favor, manda a Lázaro a decirles a mis hermanos que esto que me está pasando aquí es realidad, que no son cuentos, que en realidad aquí hay un lugar donde se sufre. ¿Sí? Y entonces eso nos hace ver que ahí abajo afloran ese tipo de sentimientos. Ya es tarde, pero afloran ese tipo de sentimientos. Entonces, irónicamente, mientras algunos religiosos aquí supuestamente están orando, haciendo rezos, haciendo misas por el que supuestamente se fue sin Cristo, el que está allá abajo está clamando para que él abra los ojos aquí, entienda y no llegue a ese lugar. ¿Sí? Es irónico. Es muy, muy irónico. Entonces, sí es cierto, hay un lugar de tormento. Hay un lugar de tormento. Y ahí la gente, cuando llega, entonces se da cuenta. Yo me imagino que los ateos, ¿verdad? Cuando han llegado ahí dicen, sí es cierto, como lo hemos dicho, ¿no? Ahí en el infierno no hay ateos. Ahí solo creyentes hay. Y van a decir, sí es cierto, aquí está el infierno. Pero cuando se dan cuenta que no pueden salir ya de ahí, ellos darían la vida por regresar o por mandarle avisar a la gente que está aquí que no ha hecho caso para que les diga, sí, es cierto, sí es cierto. Pero vea lo que responde Abraham. Abraham, ¿cómo le responde al rico? Le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sí? Es decir, hermanos, el que no pone atención a la palabra de Dios, el que no toma en serio la palabra de Dios, aunque se levante alguien de la tumba y le venga a decir, mira, fíjate que yo ya estuve allá abajo y allá abajo la cosa no es juguete. Allá hay un gusano que aflige, que no se muere y hay una llama que atormenta. Mira, pórtate bien. Aunque le venga a decir eso, no va a creer. Por eso es que a veces yo digo, hay un montón de gente que dice, yo hermano tuve una visión y me fui a echar un tour allá al cielo y después bajé al infierno. Y ahí vi a fulano, estaba llorando sutano, mengano, perencejo. Yo los vi ahí, estaban clamando. La gente no se va a convertir con eso. No se va a convertir con eso. La gente se va a convertir cuando escuche la palabra del Señor. ¿Sí? Deje que esa palabra penetre hasta las coyunturas, hasta su corazón y entregue su vida. Entonces, no hay necesidad de estar teniendo visiones y que hay que ir a darse la vueltecita para allá para ver si es cierto. No hay necesidad. Aquí lo estamos leyendo. No se van a persuadir, aunque un muerto se levantara de aquí y fuera a avisarles, si no ponen atención a la Biblia, si no ponen atención a la palabra, si no leen la Biblia, si no dejan que la Biblia llegue a sus corazones y genere la fe suficiente para creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe y por la fe la salvación. Entonces, así es el asunto, hermanos. ¿Cuándo van a salir las almas del Gehenna? Van a salir para enfrentar el juicio. Algunos dicen, no, ahorita, de hecho leía un estudio hoy que decía, ahorita en el infierno no hay nadie, ¿sí? No hay nadie.
Ahí solo están aquellos demonios que según el apóstol Pedro dice que el Señor los mandó ahí a prisiones de oscuridad esperando el día del juicio. Ahorita la gente anda por ahí en el Seol, ¿no? Y no hay nada, no hay ninguno en el Gehenna. Él estaba tomando unos pasajes bíblicos y estaba haciendo una interpretación sesgada. Pero lo que vemos ahorita, por lo que vemos acá, vemos que sí hay gente ahí, de acuerdo a lo que está diciendo, porque nuestro Señor Jesucristo fue el que lo narró. Entonces, ¿cuándo van a salir el del Gehenna? Van a salir para enfrentar el juicio, ¿sí? Para enfrentar el juicio. El día del juicio, el Seol entregará a sus muertos y estos serán juzgados. Apocalipsis 20:13. Y cuando digo Seol, me estoy refiriendo a que los muertos van a llegar delante del trono blanco. Apocalipsis 20:13. Dice así. Y el mar, vamos a leer del 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Alguien podría decir, hermano, entonces el mar también retiene los muertos. No, ese es un decir. ¿Por qué? Porque todos llegaron al Hades. Todos van a llegar al Hades. Todo muerto va al Hades, ¿sí? En aquel tiempo, antes de nuestro Señor Jesucristo, al paraíso los que creyeron, en el Gehenna los que no. Ahorita, los que creyeron, a los que creímos, perdón, vamos al paraíso. Entonces, ellos entregaron sus muertos y entonces la gente fue juzgada según sus obras. Según sus obras. ¿Dónde están escritas esas obras? De acuerdo a lo que estamos interpretando aquí, están escritas en los libros. En los libros. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos y amigos que me escuchan, en el cielo se lleva un registro minucioso de las acciones que cometemos, que hacemos aquí. Eso es lo que está diciendo ahí. Y eso es por lo que yo entiendo. ¿Sí? Y lo que es entendible de eso. Y hace unos días, la semana pasada yo les comentaba acerca de un libro que no fue incluido en el canon de este lado. Digamos, de este lado no fue incluido, aunque del otro lado hay iglesias que sí lo tienen incluido en su canon bíblico, que es el libro de Enoc. Y ahí en el libro de Enoc habla, lo estoy tomando como referencia, no como doctrina, ¿no? Habla acerca de que, no sé si es porque lo que narra el libro de Enoc es en una faceta que él narra es que el Señor lo tomó a él. Recordemos que él caminó con Dios, pero él dice que el Señor lo tomó y le hizo dar un paseo por los cielos. Él narra que hay 10 cielos. Y en uno de los cielos, no me recuerdo si es en el cuarto, en el quinto de los cielos, dice que hay son miriadas de ángeles, pero son millones de ángeles que tienen libros y están escribiendo la vida de los hombres aquí en la tierra. Eso encaja perfectamente con lo que yo acabo de leer aquí en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los libros son abiertos. ¿Qué libros? Los libros de los hechos de los hombres. Es decir, usted, digamos, ¿verdad? El esposo ahí, ¿verdad? A escondidas vino y se fue a acostar con una mujer. A escondidas de la mujer. Pero de los ángeles que están en el cielo está así. Bueno, sí, listo. Hasta anotadito. Fecha, hora, cómo estaba vestido y por aquello, porque hay buena tecnología, ¿no? Hasta le grabaron un videito ahí y lo grabaron ahí en el link para que cuando él alegue diga, no, espérate, mira, aquí te voy a poner el video. Aquí estás, mira, esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, hay libros llevando el registro. Entonces, como digo, ahorita estoy tomando como referencia a este libro de Enoc, que hay iglesias que lo tienen en su canon bíblico. Nosotros de aquí del occidente y la parte, digamos, de Israel para acá no se tomó.
¿verdad? Pero de Israel para allá hay iglesias que sí lo tomaron y lo tienen en su Biblia. Ellos, este libro narra eso, pero yo no, es más, yo pudiera no haber dado esta referencia el día de hoy, pero aquí está claro que los libros son abiertos y ahí están anotados los hechos de los hombres. ¿Sí? Entonces, serán juzgados según sus obras registradas en los libros celestiales, como dije, ¿verdad? Y en el 12, que los libros fueron abiertos, ¿sí? Los libros fueron abiertos. Entonces, todos los seres humanos seremos juzgados por las obras que están registradas en los libros celestiales. Ahora, al gran trono blanco van a llegar mucha gente. Obviamente los cristianos no vamos a pasar por eso, porque nosotros ya habríamos sido juzgados por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el juicio para nosotros, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios o segunda carta a los Corintios, perdón, es que vamos a pasar el juicio y se nos va a compensar por lo bueno y lo malo y nos van a dar tesoros, ¿sí? Digamos galardones, perdón, omito la palabra tesoro, sino que los galardones. Entonces, y es más, el juicio, por eso siempre es bien importante entender los términos, porque es un juicio, ¿sí? Ahorita está con otros hermanos Jorge Cabrera, que él es abogado, él sabe que es un juicio. Yo sé que es un juicio. En un juicio no llega el acusado y llega el juez y le dice, culpable, va para la cárcel. No, no es así. No es así. Siempre se le escucha al reo. Se le escucha al acusado, se le escucha. ¿Por qué? Porque él tiene que ser vencido, oído y vencido en juicio. Así va a pasar. Por eso fue que cuando yo expliqué que nuestro Señor Jesucristo no murió un viernes y se levantó el domingo, yo les dije, si nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto un día viernes y se hubiera levantado un día domingo, todos esos que estuvieron ahí cuando él dijo, ustedes me están pidiendo una señal del cielo, pero solo una señal les será dada, la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, así esa será la señal dada, ¿sí? Entonces, si llega alguien, si uno de esos que estuvo ahí cuando él oyó, cuando él habló, perdón, sabe que Jesús murió un viernes y se levantó un domingo, en el juicio él puede decir, Señor, discúlpeme, yo no creí que él era el Mesías porque él dijo que iba a pasar 3 días y 3 noches y no pasó 3 días y 3 noches. ¿Sí? Se puede defender de esa manera. Por eso es que a veces las personas dicen, no importa qué día murió, lo importante es que murió por mí. Si usted dice eso, usted no conoce a Dios. Usted no conoce a Dios. ¿Por qué? Usted ha leído, por ejemplo, el libro de Números. El libro de Números da una serie de nombres, hijo de fulano, hijo de sultano, y es una de capítulos ahí con nombres y generaciones. ¿Sabe por qué el Señor lo puso? Porque ninguno de los que lee, de los que está ahí, puede venir y decir, Señor, yo no sabía. El Señor es detallista, así, detallista para que nadie en el juicio pueda venir y refutarlo. Por eso es que el Señor es bien detallista. La Pascua se dio exactamente, nuestro Señor Jesucristo como Cordero Pascual murió puntualmente cuando el Cordero Pascual era sacrificado. ¿Para qué? Para que nadie en el juicio venga a decir, Señor, yo no creí porque es que él no murió el 14 de Nisan, él murió, digamos, el 13, pues, o el 15, ¿no? Nadie va a poder decir eso. Nadie lo va a poder decir. ¿Por qué? Porque se cumplió a la perfección. Nuestro Dios es detallista. Entonces, el juicio va a ser conforme a todo lo que está registrado y la gente se va a poder defender. Obviamente, aquel que no tenga a Jesucristo como abogado no va a tener argumento. Cualquier argumento que saque va a ser, digamos, echado
por debajo. Entonces ahí en el cielo, por mucho que usted haga las cosas en oculto, usted y yo, a eso está registrado. Eso está registrado. Y entonces el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado de fuego, al lago de fuego. Entonces la gente que está en el Gehenna sale solo al juicio, y en el juicio, después del juicio, entonces es lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como dije, la próxima semana vamos a refutar algunas doctrinas que dice que eso de ser lanzado al lago de fuego es fulminar a la gente, ¿no? Y si eso fuese así, en realidad nuestro Dios fuera injusto. ¿Por qué? Porque hay gente que ha hecho demasiada maldad. Y para ellos sería un premio desintegrarse, desaparecer. Bien. Entonces, así es, hermanos y amigos. La gente que está en el Gehenna ahorita va a salir el día del juicio y después al lago de fuego. Sí. Bien. La única alternativa que tiene una persona para poder ser librada del Gehenna es estar inscrita en el libro de la vida. Por eso dicen el 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, es una realidad. Abro los micrófonos para las preguntas. Levántenme la mano en el chat, por favor. Si alguien no me levanta la mano en el chat, no le voy a dar la palabra. Levántenme las manos mientras activo los micrófonos. Muy bien. Si ya están activos los micrófonos, abro el espacio para las preguntas. Levántenme la mano en el chat. Hermano Jorge Villeda, ¿hace pregunta? Hermano, buenas noches. Hermano, en el acto que estuvo el Señor en las comunidades de la tierra, porque Él es poderoso, Él es todo, estuvo allí donde estuvo Abraham. Pero ya hace días, no me recuerdo si fue antes del hermano Jorge Orellana o con él, escuché que el Señor anduvo quedando ahí. ¿Es la realidad o no? Sí, de hecho, Llegó, la palabra es, porque dice llegó y predicó a unas ciertas personas que estaban en el infierno, no en el lago. Quiero consultar eso. sí, de hecho, este es un pasaje también que la gente lo polemiza bastante, ¿verdad? Porque dicen que no, porque dicen, no, es que él bajó a las profundidades, y cuando dice que bajó a las profundidades es porque bajó del cielo aquí a la tierra. No es por ahí que está hablando él, porque él mismo había dicho que le iba a pasar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué es lo que habla el pasaje? El pasaje habla que nuestro Señor Jesucristo bajó a las profundidades y les predicó a algunas almas que estaban en cautiverio, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿quiénes son esas almas? Digamos, hay varias posturas teológicas, pero alguna de las que se manejan es que eran las almas que estuvieron antes del diluvio, ¿sí? A esas almas que él fue y les predicó para que pudieran conocer acerca de la verdad. Esa digamos que es la postura más generalizada que hay en cuanto al hecho de que nuestro Señor Jesucristo bajó. Ahora, de que sí bajó, sí bajó. Y no está hablando de bajar aquí a la tierra, está bajando a las profundidades de la tierra. Él ya lo había advertido. Él fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, dice la palabra del Señor. Y luego entonces, cumplió con esa parte del ministerio que le correspondía. Entonces, para responder a su pregunta, sí, el Señor Jesucristo bajó y fue y predicó a las almas que estaban en cautiverio. Así es. Muy bien. ¿Alguien más?
Hoy están calladitos, hermanos, en serio. No dije que no hicieran preguntas. ¿Sí? No me malinterpreten. Solo dije que si van a hacer preguntas, que sean preguntas directas. Pero no para que se me queden callados. ¿Sí? Hermano, hablando de lo que está ahí hablando el hermano Jorge, y de las almas, también ahí podría ser también que llegó nuestro Señor Jesucristo a hablar de la ciudad de Sodoma y Gomorra, o no llegó ahí. Bueno, digamos, pensar de esa manera sería especular. La posición que hay teológicamente de estudios teológicos es que él llegó a predicarle a las almas que estaban antes del diluvio. Esa es la teoría, ¿no? Digamos que él pudo haber tenido la libertad de predicarle a todos los que estaban ahí. ¿Sí? Pero esa posición teológica dice eso, aunque pudiera ser que él le hubiera predicado a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Imagínense usted que él llegue a predicar ahí, y que hubiera preguntado, ¿quiénes me aceptan como Salvador? Se hubiera quedado vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién no va a creer en el Señor Jesucristo estando en tormento? Pero la Biblia no nos da ese tipo de detalle. La Biblia solo nos dice que él bajó, predicó a las almas que estaban encarceladas y nada más. Así, eso es lo que dice. Entonces ya formular, digamos, teorías como la que acabo de decir y como que también a los de Sodoma y Gomorra, sería, digamos, aventurarse mucho. Mejor cuando esperemos allá, así cuando lleguemos le vamos a preguntar al Señor. Muy bien. Familia Hernández, adelante. Disculpe, buenas noches, pastor. Buenas Hermano noches. César. La palabra Gehenna no aparece en la Biblia como la palabra en sí. De hecho, lo que yo estoy utilizando es el término hebreo. Yo estoy usando el término hebreo que en nuestras Biblias aparece infierno. O aparece, digamos, en algunas secciones aparece el Hades también. Pero Gehenna es una palabra hebrea. Hebrea. Así es. Así es. Gracias. Bien, hermano. Bien, ¿alguien más? ¿Ninguno? Bien. Dice aquí, hay una pregunta. ¿Por qué los que murieron en Cristo necesitan bajar a recuperar sus cuerpos si Dios puede proveerles uno transformado? Lo que pasa es de que lo que explicaba, ¿verdad? Si el Señor les da uno allá, no es resurrección. ¿Qué es una resurrección? Es levantarse de los muertos. ¿Sí? Y la figura de resurrección es, vienen, reciben su cuerpo, ¿verdad? Son transformados y entonces ya se levantan de entre los muertos. Yo no puedo decir se levantan de los muertos si vienen de allá arriba. ¿Sí? Se levantan de entre los muertos, salen hacia arriba y nosotros vamos detrás de ellos. Por eso es entonces por eso decía, los términos son bien importantes. Si yo estoy hablando de resurrección, estoy hablando de que van a resucitar de aquí, ¿sí? Van a resucitar de aquí. Entonces, por eso es que tienen que ir a tomar sus cuerpos. Muy bien. Muy bien. Hoy definitivamente no hicieron preguntas. Hoy ya me preocupé, ¿verdad? Hermana Sadia, adelante. Hermano, tengo una duda. En Corintios 15, el versículo 52 al 57 creo que es. O sea, habla de que cuando nos vamos no nos vamos con el cuerpo incorruptible, ¿verdad? Entonces tengo duda de por qué vamos a venir por el cuerpo si el cuerpo era, o sea, si ya vamos a estar en una forma incorruptible. De hecho, si usted ve minuciosamente la lectura del apóstol Pablo dice, se siembra, ¿sí? Corruptible y ¿qué?
y nace incorruptible. Se siembra. Vamos a leerlo. Está en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Oiga bien, ¿cómo está hablando el apóstol Pablo? Dice, ok, se siembra en deshonra y resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra, ¿dónde se siembra? Aquí en la tierra, abajo, ¿sí? Ok. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Se siembra, o sea, es decir, el cuerpo fue a la tierra, ¿correcto? Fue a la tierra y va a resucitar incorruptible. Cuando yo digo, van a tener que venir a recoger sus cuerpos aquí, no es que se vayan a venir a encontrar con el cuerpecito ahí, el cuerpo viejito, ¿verdad? Que ya está hecho pedazos. No, vienen aquí y los restos de ese cuerpo van a ser transformados en un cuerpo glorificado. Eso es lo que está diciendo, se siembra en cuerpo animal, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de sembrar es en la tierra. Por eso digo, los muertos no van a bajar del cielo, tienen que bajar, venir a traer el cuerpo aquí. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue sembrado en manera corruptible, y van a resucitar incorruptible. Ah, ya, ahora entiendo. Gracias. Muy bien. Listo. Muy bien. Ya no voy a decir que que hagan preguntas directas, porque después ya no preguntan. Pero bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Voy a cerrar los micrófonos otra vez. Listo. Pasamos entonces al siguiente slide. Preguntamos entonces, ¿puede un Dios de amor enviar a gente al Gehenna? Porque ese es uno digamos, de los postulados, ¿verdad? Con los que la gente refuta que haya un infierno. ¿Es que Dios es amor? ¿Cómo puede un Dios de amor mandar a la gente al infierno? De hecho, usted habla con un testigo de Jehová, usted habla con un adventista, y eso es lo primero que le van a decir. ¿Cómo va a creer usted eso? Que un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno. Y otra vez digo, si alguien dice esto, no conoce al Señor. Y tiene que torcer las escrituras para poder justificar. Y por eso la próxima semana vamos a ver cómo se tuercen las escrituras para poder amparar y soportar ese tipo de postulados. Pero el día de hoy vamos a responder, ¿puede un Dios de amor enviar a la gente al infierno? Veamos qué nos dice la Biblia. Y aquí vamos a hacer un pequeño tour de repaso de lo que es la vida de la gente. Hermanos, el Señor hizo al hombre perfecto. Sí, el Señor hizo al hombre perfecto. Es decir, lo hizo para que viviera por la eternidad en su presencia. Vamos a ver Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. ¿Qué dice? Dice, he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron sus propios males. Entonces, el Señor hizo al hombre perfecto. ¿Sí? Entonces, el Señor creó al hombre con vida eterna y en estado de perfección. Ahí en Génesis 1:26 dice que el Señor hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Lo hizo perfecto con los atributos que yo un día mencioné, 7 de esos atributos, y de esos atributos es la eternidad, ¿verdad? Y que es que nos hizo para vivir eternamente con él. ¿Sí? Creo que en el YouTube está la clase esa donde yo hablé acerca
del por qué. Creo que la clase es por qué Jesucristo tuvo que venir a morir. Ahí en el YouTube, en el canal está, ustedes pueden ir a buscar esa clase. Entonces, el Señor hizo al hombre perfecto y lo hizo así, para que viviese con él y en estrecha comunión con él por la eternidad. ¿Sí? Ahora bien, también lo creó con la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios toma decisiones y dentro de esas 7 capacidades que yo di, que Dios hizo al hombre con esas cualidades que él tiene, entonces está la capacidad de tomar decisión. Entonces el hombre toma decisiones. ¿De acuerdo? Ahora bien, ejerciendo su capacidad de decidir, el hombre decidió buscar sus propios males. ¿Sí? El hombre decidió buscar sus propios males. No fue Dios el que empujó al hombre a meterse a problemas. Fue el hombre el que tomó su decisión. Y aquí entonces me detengo un momento porque hace unos días yo estaba viendo una entrevista, un debate, digamos, entre un cristiano y una atea, que la atea decía, si está Dios, ¿por qué? Si existe Dios, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué tanta gente muere? Entonces, hermanos, en serio, ese es un argumento tan barato como para decir que no hay Dios. ¿Por qué? Porque yo le digo una cosa, y yo le decía la otra vez, y le preguntaba a una persona, ¿usted ha herido a alguien? ¿Ha agredido a alguien? Sí, me dijo. Ah, ok. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Usted o Dios? Ah, yo fui. Ah, claro que sí. Claro que sí. Fue usted. Entonces, esas maldades que usted está viendo en el mundo son hombres que deciden hacer maldad porque tienen capacidad de decir, o eso sí, un día van a ser juzgados por eso. Un día van a llegar al Gehenna por eso. ¿Sí? Pero no por eso yo voy a venir a culpar a Dios de la maldad del hombre. El hombre por lo regular así es. Siempre anda buscando cómo echarle la culpa a alguien. Yo hace unos días veía un programa, me gusta ver mucho un programa que se llama Aquí los Mortales. Y había una señora que ya se imagina, ¿no? Los que han visto esos programas han visto que es gente inmensa, ¿no? Que pesa 600 libras. Pues había una señora que pesaba 600 libras. Y entonces estaba en la escena, estaba la señora, estaba con digamos, un recipiente tal vez de este tamaño, hermanos, con frituras, ¿sí? Frituras, yuca frita, plátanos fritos, banano frito, ¿sí? Y entonces está el médico ahí y le dice, mire, pero usted debe dejar de comer eso. ¿Y sabe qué? Es que no puedo, decía ella. Y mire, y empezó a llorar. Es que nadie me ayuda, nadie me ayuda. Mire, estaba llorando así a moco tendido, tanto así que con esta mano se quitaba el moco y con esta empezaba a tragar, a tragar, a tragar, a tragar. Y decía, nadie me ayuda, nadie me ayuda. Así es el ser humano. Ella quería que otros dejaran de comer para que ella adelgazara. Sí. Por favor. Por favor. Así es el ser humano. Entonces, eso es lo que sucede. La gente comete las maldades y es que es Dios el culpable. ¿Es Dios el culpable? Entonces, no es Dios el que comete las maldades, es el hombre. El hombre decidió ir detrás de la maldad. Ahora bien, la justicia de Dios no puede pasar por alto la decisión que el hombre tomó. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es un Dios recto, justo, que no da por inocente al culpable. Ahí Números 14, 18 es lo que dice. El Señor no da por inocente al culpable. El Señor en su justicia no da por inocente al culpable. Es decir, si alguien toma una mala decisión, va a tener las consecuencias. ¿Sí? Y por eso, en estos días, hace unos días, yo igual hablaba acerca de que a veces hay personas que dicen, hermano, ore por mí porque es que tengo diabetes, hermano. Ajá, y sí, es que mire, me duelen los pies y ya casi me los van a apuntar. Ajá. Y
Y a mí, yo siempre les hago una pregunta, hermano, ¿y de casualidad está tomando gaseosas? Ay, hermano, es que no me las puedo quitar, fíjese, tan ricas que son. Ay, santo Dios. Entonces le digo, ¿y usted me está viniendo a pedir a mí que yo ore por usted? ¿Sí? O sea, usted quiere las cosas así, fáciles, ¿no? No. Si usted se traga esa Coca-Cola, va a tener las consecuencias. Lo mismo es espiritualmente hablando. Si usted actúa mal, tiene que aceptar las consecuencias. Eso es lo que la gente no ha logrado entender, que siempre anda buscando cómo culpar a Dios y por eso se andan inventando de que no hay un infierno. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios no puede pasar por alto. ¿Sí? No puede declarar por inocente al culpable. No puede, porque Él es justo. La justicia de Dios es recta. ¿Sí? Es incorruptible. Ahí a Dios no le vamos a ir a pasar dinero bajo la mesa, como se hace lamentablemente en muchos casos en esta tierra. Dios al que es culpable lo declara culpable. Desde el momento entonces que el hombre decidió, ¿sí? Pecar, es culpable delante de la justicia de Dios. Otra vez digo, no fue Dios el que empujó al hombre. Algunos dicen, no, lo que pasa es de que si Dios no hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y el mal ahí en el huerto del Edén, entonces no hubiera pasado nada. Dios no creó robots. Dios creó a los seres humanos con decisión propia y le dijo al hombre que tomara la decisión de no comer del fruto de ese árbol. Él faltó a eso, entonces tiene que tener consecuencias. ¿Sí? La justicia de Dios hace valer su sentencia enviando a los hombres lejos de Dios como justa retribución. ¿Qué quiero decir lejos de Dios? Lejos de Dios es la muerte eterna. ¿Dónde empieza la muerte eterna? En el infierno. Y aquí explico. Digamos, porque la gente se pregunta, ¿cómo es posible si Dios está en todo lugar? Entonces, ¿cómo es posible que Él no está en el infierno? Pues déjeme decirle que yo lo explicaba la otra vez, que nuestro Dios es gloria pura, ¿sí? Es gloria eterna, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace el Señor en estos casos? Él se retrotrae. En los hebreos, a ese término de retrotraerse se le llama zimzum, le dicen ellos, que es donde Dios crea un agujero donde Él no está. ¿Sí? Entonces, Él crea un agujero y ahí no está Él. Su esencia no está ahí. Ese es el Gehenna y ese será el lago de fuego. ¿Sí? Bien. Entonces, el Señor va a mandar va a sentenciar, porque la justicia de Dios sentencia a la decisión de los hombres, ¿verdad? Que decidieron alejarse de Él y no creer en Él, lo sentencia a estar lejos de Él. Entonces, para poder pasar por alto la culpa del hombre, oiga bien, Dios envió a su Hijo en amor. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es el amor de Dios? Como dice Juan 3:16. De tal manera lo amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si a mí me pide un hijo por la vida de alguien, por muy santo que sea, yo no lo voy a dar. Es mi hijo. Pero Dios me amó tanto y lo amó a usted, y a usted que el día de hoy nos acompaña, que es amigo, lo amó tanto que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para poder crear el espacio y la oportunidad para que usted entonces no pueda ir al Gehenna. ¿Por qué? Porque Él lo que hizo fue crear en nuestro Señor Jesucristo la oportunidad de pasar por alto la culpa de esa decisión que se tomó, de esas decisiones de pecar. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. Ese es el grande amor. Entonces, en virtud de que la justicia del Señor, de que por la justicia del Señor todo hombre iba camino al Gehenna, o sea, al infierno, Dios envió a su Hijo para manifestar su inmenso amor y satisfacer esa justicia. Entonces,
Ese es el amor de Dios. O sea, para Dios no fue fácil ver cómo clavaban a su hijo en una cruz, pero él lo estaba haciendo ¿para qué? Para propiciar la oportunidad de evitar ir al lago de fuego o de evitar ir al infierno. Entonces Jesucristo satisfizo la justicia de Dios para que todo aquel que en él cree se libre de la justicia de él. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no da por inocente al culpable. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que Dios hizo fue crear en Jesucristo, ¿verdad? El espacio de justicia para que entonces el que cree en su nombre pueda ser librado de ir al Gehenna y al lago de fuego consecuentemente. Y yo uso el término Gehenna, ¿por qué lo estoy usando? ¿Verdad? Aclaro, ¿por qué no estoy usando el infierno? Porque muchos de los que sacan teorías de que el infierno no existe o que la gente está durmiendo, lo utilizan diciendo que en el hebreo dicen tal cosa, o en el original dice esto y esto y esto. Por eso estoy usando la palabra Gehenna. ¿Por qué? Porque ahí Gehenna no da tregua a pensar de que es un lugar donde la gente está dormida. No. ¿Ok? Bien, entonces, por eso fue que Dios propició en Jesucristo una salvación. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo conforme a lo dicho por el Señor, no conforme a fábulas, ni conforme a interpretaciones torcidas de las Escrituras, ¿sí? Porque como le dije anteriormente, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que andando detrás de un muñeco de palo, de estuco, de yeso, eso es creer en Jesucristo. Eso lo vimos en el tema anterior cuando vimos el tema de la idolatría. Vimos cómo Babilonia se infiltró dentro del cristianismo y empezó a imponer prácticas perversas de idolatría que no agradan al Señor, y mucha gente cree que que haciendo idolatría están honrando al Señor. Entonces, es conforme a lo dicho por el Señor. Entonces, de esa manera se obtiene el beneficio de ser librado de la culpa de los pecados y consecuentemente ser librado de la ira de Dios. Y cuando digo librado de la ira de Dios es porque la justicia de Dios, cuando declara a la persona culpable, desata la ira de Dios que lo manda al Gehenna y al lago de fuego. ¿Sí? Ahora bien, el que rechaza al Hijo de Dios rechaza la oportunidad de librarse de ir al Gehenna. Juan 3:18. Vea cómo lo dice. Lo dice de esta manera. Juan 3:18. Dice así. El que en él cree, está hablando del Hijo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién decide irse al infierno? Es la gente. Porque la oportunidad de librarse la tiene. Por eso fue que Dios mató a su Hijo en una cruz, por favor. Y lo hizo resucitar para que tengamos la oportunidad de ser librados. Entonces, quien en su sano juicio decide no creer en Jesucristo, en su sano juicio irá a parar al infierno. ¿Sí? Doloroso, porque es doloroso. Porque para eso estamos nosotros aquí, para anunciar las virtudes de nuestro Dios, que en Él hay salvación, que en Jesucristo hay salvación, y eso es lo mejor que podemos hacer. Pero lamentablemente muchos se les dice, les entra por aquí, les sale por aquí. Ah, pero el culpable de mandar a la gente al infierno es el Señor. Uy, qué malo el Dios. ¿Cómo tu Dios, siendo bueno, va a mandar a la gente al infierno? Ah, otra vez echándole la culpa a Dios, cuando que la gente es la que decide. Es la misma gente la que actúa. Entonces, por eso le digo, quieren pecar, pero quieren echarle la culpa a ese pecado a Dios, quien es justo, santo, 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 santo. Él no peca. Entonces, quien en su sano juicio decide no creer en Jesucristo,
en su sano juicio se irá a parar al Gehenna. Y ya vimos que van conscientes. Entonces el Señor, en manifestación de su justicia, enviará a todo incrédulo a donde le corresponde. Porque Él dio la oportunidad. Él dio la oportunidad. La oportunidad está abierta ahorita. En lugar de sentarse y querer ser juez de Dios y decir, ¿dónde está Dios cuando sucede esto? ¿Dónde está Dios cuando sucede lo otro? Cuando echándole la culpa a Dios de los pecados del ser humano. En lugar de eso, hay que pensar en esa gran oportunidad que Dios ha dado para que la gente no vaya ahí al Gehenna. Pero de que va a ir la gente que lo rechace, va a ir. Eso ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Dios. Ya es culpa de aquel que decidió, en su sano juicio, decir, no creo en Cristo. Jesucristo son puros cuentos. O yo creo en Jesucristo a mi manera. Porque así hay muchos, ¿no? Yo creo en Jesucristo a mi manera. Lo que diga la Biblia, no, eso no. Yo creo en Dios a mi manera. Déjeme decirle que no es a su manera. Porque la manera de pensar del hombre no es como la manera de pensar de Dios. Porque los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que nuestros pensamientos. Entonces, amados amigos y hermanos que me escuchan hoy, sí hay un infierno. Y para todos aquellos que creen que Dios estaba hablando, que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando simbólicamente, como lo vamos a ver la próxima semana, diciendo que el infierno es algo simbólico, esa gente no conoce la justicia de Dios. Y otra vez lo digo hoy y lo voy a decir el próximo miércoles. Si yo creo que Dios no va a mandar a la gente al infierno, entonces yo no creo que hoy la gente se muera. Es exactamente lo mismo que estoy diciendo. Es como que yo le diga, hermano, yo no creo que la gente se muera hoy. ¿Qué me van a decir ustedes? Me van a tomar de la mano y me van a llevar a un cementerio. Y me van a decir, ¿ya vio eso? ¿Se muere la gente? Así. Pues fue la justicia de Dios la que se encargó de hacer morir al hombre. Es esa misma justicia que va a mandar a la gente al infierno después de que tuvo la oportunidad aquí de aceptar a Cristo. Es esa misma justicia, ¿verdad? La que va a mandar a la gente al infierno, que la misma justicia que hace que hoy la gente muera. ¿Sí? Les pregunto, ¿usted cree que la gente se muere? Si me dice que no, me lo llevo a un cementerio. Y usted va a ver que la justicia de Dios se cumple. Se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Se sigue cumpliendo. ¿Sí? También entonces, el Señor sigue cumpliendo esa palabra de enviar a la gente al infierno. Sí. Entonces, tómenlo en serio. Tómenlo en serio, por favor. Muy bien. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Aquí hay una pregunta, bueno. Hoy en la reunión juvenil vimos la historia de Ananías y Zafira y nos preguntábamos si ellos fueron al cielo o al infierno. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el caso de Ananías y Zafira fue un precedente que el Espíritu Santo, digamos, estableció para saber que con él no se juega. Que con él no se juega. Ahora, la palabra del Señor habla de que ellos eran creyentes, eran discípulos, pero todavía estaban siendo influenciados por lo de afuera. Hemos explicado que cuando una persona recientemente viene a Cristo, es un cristiano, digamos, carnal. Un cristiano carnal de un no cristiano no mucho se diferencia. ¿Por qué? Porque todavía trae las malas costumbres y el Señor tiene que empezar a trabajar en su santificación.
Y cuando digo su santificación no es que no sea santo, porque santo quiere decir separado, apartado para, él ya lo apartó, pero el proceso de la santificación es el crecimiento hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en ese ínterim, obviamente, uno va cometiendo errores y posiblemente se haya sido el caso de Ananías y Zafira. Entonces, hicieron un precedente, el Señor estableció un precedente, pero no quiere decir que ellos se hayan ido al infierno, ¿no? Ya el Señor lo sabrá, pero yo tomando como base el contexto de la historia de ellos, asumo que el Señor les dio una reprimenda, así como también el apóstol Pablo habla de que aquellos que celebraban la cena del Señor de manera indecorosa ya estaban durmiendo. ¿Por qué? No respetaban la cena del Señor. Entonces el Señor se lo llevó. ¿Eran salvos? Lo más probable que sí. ¿Sí? Pero como no estaban respetando, entonces el Señor se lo llevó. Ese podría ser el caso de Ananías y Zafira, que yo me inclino más por ese lado, ¿verdad? Pero sí, el Señor estableció un precedente de que con él no se juega. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Como le digo, perdón, me he abierto los micrófonos, ¿verdad? Con razón, no. Ven. Levánteme la mano en el chat. Adelante, hermana Sadia. Hermano, por ejemplo, así como las personas que creen en Dios, pero están en alguna religión que les enseñan de Dios, pero no lo correcto de la palabra. ¿Esas personas pudieran ir al infierno? Ok, cuando hablamos de creer en Dios, estamos hablando de creer conforme a lo que dicen las Escrituras. Si el Dios que le presentan a ellos es un Dios no bíblico, entonces no es el Señor de la Biblia, no es el Dios creador. Por lo tanto, entonces están en problemas. ¿Sí? Entonces, lo que estas personas deben hacer es salir de ahí. Salir de ahí para aprender acerca del verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, no estoy hablando de exclusividad en cuanto al evangelio, los evangélicos, digamos, pero sí hay mucha gente que quiere o que cree creer en Dios, pero a su manera. ¿Por qué? Porque así le enseñaron, así fue la tradición que se le enseñó, pero está muy distanciada de lo que dice la palabra del Señor. Ahí está en problemas. ¿Por qué? Porque es conforme a lo que dicen las Escrituras, no es conforme a las tradiciones, ni a los cuentos de hadas, ni a las fábulas, sino conforme a eso, lo que está escrito. Entonces, la verdadera fe tiene que tener una plataforma bíblica. Si no tiene una plataforma bíblica, entonces esa persona está en problemas. Ahora bien, que el Señor de pronto le pueda dar la oportunidad para que escuche palabra, porque lo que hace el Señor es que a ese tipo de gente lo que hace es que la impulsa para que escuche a un lugar, para que escuche palabra. Entonces la palabra va a hacer su trabajo, va a hacer crecer fe y la persona va a aceptar al Señor. ¿Sí? Pero mientras estén en un lugar anclados en digamos, una doctrina que sea antibíblica, entonces la persona está en problemas. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, mijo. Buenas noches, padre y hermanos. Usted comentaba que los ángeles llevaban un registro, ¿verdad?, del libro de las obras. ¿Eso es también para creyentes y no creyentes? Para creyentes y no creyentes. Okay. Ahora, la pregunta es, si la palabra de Dios dice que nosotros igual vamos a ser juzgados por nuestras obras y conforme eso se nos va a dar los galardones, ¿verdad? Ahora, si una persona creyente murió y pecó antes de morir, ¿también va a ser juzgado por ese pecado? Obviamente le va a ser contado para efecto de sus galardones, pero no va a ser un tema de vida o muerte. ¿Sí? O cuando digo vida o muerte es que sea salvo o no sea salvo. Recordemos que nosotros somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado.
Cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre que intercede por nosotros a fin de que nuestros pecados sean limpios, sean limpiados. Entonces, si la persona pecó, entonces de seguro ese pecado le va a contar para sus galardones, pero no va a ser un tema de vida o muerte, no va a ser un tema para enviarlo al infierno o para que vaya al cielo. Ahora bien, cuando el Señor habla acerca de que nosotros nos vamos a presentar en el juicio, está hablando de que sí hay registros de nuestros actos en esos libros. La única diferencia es que nuestros nombres obviamente están inscritos ya en el libro de la vida. Y eso es lo que va a salvar a la gente. ¿Sí? Lo que va a salvar a la gente es que esté en el libro de la vida. Es decir, por ejemplo, si yo llego delante del Señor, me voy a poner yo como ejemplo, ¿verdad? Y entonces el Señor va a sacar el librito, ¿verdad? El libro de César. O sea, yo me imagino que es un libro así enorme, que ahí obviamente están anotados las cosas buenas y las cosas malas, no solo las cosas malas, ¿verdad? Porque mi Dios no es un Dios destructivo. Él va a anotar todo lo bueno que yo haga y todo lo malo. Obviamente, si yo no tengo a Cristo, ¿verdad? Si yo no tengo a Cristo, las cosas buenas no van a pesar lo suficiente que las cosas malas. Las cosas malas van a pesar más y entonces al final yo voy a ir al lago de fuego. Pero si yo ya acepté a Cristo, entonces digamos que el Señor empieza, ¿verdad? A ver mi libro de registro. ¡Wow! Digamos solo las cosas malas. Y el Señor va a saber, ay, santo Dios, qué montón de pecados hay aquí, Dios me libre, ¿verdad? Y se va a asustar. Pero, y digo se va a asustar sarcásticamente, ¿no? No porque el Señor no se va a asustar. Entonces después el Señor va a ir y bueno, ok, aquí está todo esto malo que hiciste. Perfecto. Vamos a ver si estás en el libro de la vida. Si encuentra mi nombre ahí, entonces él agarra todo esto que está aquí, todo lo malo que esté aquí, lo agarra, lo tira, no existe más. De hecho, eso fue lo que hizo con nosotros. Pero lo estoy ejemplificando para que vean cómo va a ser el juicio de las personas aquellas. Entonces, si ya está mi nombre aquí en el libro de la vida, entonces el Señor agarra todo esto malo, lo tira y dice, bienvenido al reino. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no está en el libro de la vida? Ok, entonces las cosas hoy van a pesar. Y va a decir, lo siento, vas para el lago de fuego. Así es como hacen las cosas. Obviamente, si está en el Gehenna, ahí definitivamente no va a estar en el libro de la vida. Ahora bien, recordemos que al juicio del gran trono blanco no llegan solo los que estaban en el Gehenna. Llegan todavía los que estaban vivos y pasaron en el milenio. Todos ellos llegan al gran trono blanco, ¿sí? Entonces ahí también va a haber gente que va a estar en el libro de la vida, ¿sí? Va a estar en el libro de la vida. Entonces, por eso es que hago esa salvedad. Muy bien, adelante, hermana Sadia. En la palabra dice que no hay ninguno justo, pero que en Cristo un abogado tenemos. Entonces, él pudiera estar abogando, digamos, cada día por nosotros, por las faltas que cometamos, o va a abogar cuando ya lleguemos allá y toca que juzgarnos. Él está abogando todos los días. De hecho, él está sentado a la diestra del Padre ahorita. Está abogando por nosotros. Él está haciendo el trabajo de abogado ahorita con nosotros. Y nos está limpiando constantemente de todo pecado. Pero yo ponía el ejemplo para efecto de aquellos que van a pasar, digamos, la tribulación, que van a pasar el milenio y que van a llegar al gran trono blanco. ¿Sí? Ellos ahí van a llegar porque no han sido juzgados. Y ahí ellos van a ser juzgados. Entonces, cuando sean juzgados ahí, entonces el Señor, dependiendo si están inscritos o no en el libro de la vida, así va a ser el juicio. Ahora me dicen, y si alguien no creyó en Cristo y le aparecen buenas obras, no va para el cielo, hermano, va al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la mejor de nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor.
Eso es lo que dice la palabra. Ahorita le digo la cita bíblica. Ahorita le digo. Creo que está en Isaías. Sí, está en Isaías 64, 6. Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia nuestras obras justas. O sea, lo mejor que yo me pueda aportar delante del Señor es como trapo de inmundicia. Y yo expliqué qué es ese trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es que en aquel tiempo no habían toallas femeninas para las mujeres. Valga la redundancia, ¿no? Porque estoy diciendo toallas femeninas. Para contener el flujo menstrual. Y usaban trapos. A eso se refiere. A un trapo que ya contiene flujo menstrual. A eso se refiere. O sea, para responder a su pregunta, hermano Benjamín, no entra en el reino de los cielos. No entra en el reino de los cielos. Porque aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Muy bien. Y las obras sin fe también no son válidas, ¿verdad, hermano? Cuando hablamos de la obra sin fe, son las mismas. Son aquellas buenas, supuestamente buenas obras que yo hago, pero que no están en el marco de la fe en Cristo Jesús. Cuando digo en el marco de la fe en Cristo Jesús, es que yo no sea cristiano. O sea, el asunto es que yo tengo que ser cristiano. Porque si yo soy cristiano, fui puesto aquí para hacer buenas obras. No porque por las obras yo tenga que ser salvo, sino al contrario, porque ya soy salvo, tengo buenas obras. Pero si yo tengo buenas obras y no tengo fe, lo siento. Cuando digo fe, es que no haya creído en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Dice aquí, Eclesiastés 9, que dice que los muertos no saben nada. ¿Cómo se relaciona con la historia de Lázaro? Ok. Ese pasaje yo lo voy a tocar la semana entrante porque ese es el pasaje que utilizan los testigos de Jehová y los adventistas para decir que la gente está durmiendo. Entonces, no voy a responder esa pregunta hoy, la voy a responder la próxima semana porque es uno de los primeros versículos que vamos a estudiar, ¿verdad? Para encontrarle la verdadera interpretación de lo que dijo el escritor, en este caso que es Salomón. Entonces, ese es uno de los primeros con los que voy a empezar, del por qué la gente, los adventistas y los testigos de Jehová dicen que la gente está durmiendo, es utilizando ese versículo. Muy bien. Adelante, hermana Migdalia. Última pregunta. Adelante, hermana Migdalia. Buenas noches, hermanos. Hermanos, César, yo tengo una duda. Así como las personas que aceptan a Cristo en un culto evangelístico y después siguen con su vida normal, ya no quieren acercarse más al Señor, sino que se conforman con solo aceptarlo y que su nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿qué pasa con él? Vea, lo que pasa es que aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay de todo, porque hay personas que creen que con una oración de fe ya estuvo. Y ya hice la oración de fe y bueno, ya soy salvo, ¿no? No es así. No es así. La palabra es una palabra integral. La palabra es integral que nos da soporte en todos lados. Si yo digo que soy salvo y que creo en Jesucristo y no lo demuestro a través de las obras de fe, como dice el apóstol Santiago, entonces mi decisión fue fraudulenta. No, eso no fue una decisión correcta. ¿Sí? No fue una decisión certera, digamos. Simplemente o me dejé llevar por la emoción o creí que haciendo la oración, pues ya ahí era salvo. Nada más. Pero si mi decisión fue real, entonces el efecto se tiene que dar en mi vida. Obviamente, como expliqué, hay un proceso de santificación, ¿verdad? En el que tenemos que recorrer, pero siempre se tiene que notar la diferencia. Si no se nota la diferencia, entonces hay que revisarlo. Ahora bien, el notar la diferencia no es de terceras personas, es de uno. Porque yo empezar a ver al otro, aquel no da frutos de arrepentimiento, yo creo que no es algo, eso no me corresponde. El Señor no me puso para ver eso. El Señor me puso para verme yo, primeramente. ¿Okay? Entonces,
yo soy el que tengo que ir evaluándome. Ok, ¿hay frutos de arrepentimiento en mi vida? Entonces mi decisión fue correcta. ¿Sí? Así es la cosa. ¿Ok? Muy bien. No sé si quedó claro. Sí, está claro. Sí, lo que pasa es que yo hablaba con otra, bueno, de otra iglesia y ella decía, y yo le digo, eso no es así, porque ella decía que el pastor todas las noches siempre que iban ellos les hacía repetir la oración de fe a todos. Y yo le digo, si la oración de fe solo una vez se hace y uno va acercándose al Señor y Él lo va transformando. Pero yo siempre la hago, me decía, porque yo no sé si mi nombre está borrado en el libro de la vida, pero yo decía, entonces, ¿qué clase de doctrina les están enseñando, verdad? Esa es mi. Ok, sí, de eso vamos, bueno, de eso hablamos en el tema de la salvación, cuando vimos el tema de si la salvación, la seguridad de la salvación, nosotros vimos eso y explicamos, el video no lo he subido todavía, pero lo voy a subir para explicar ese tipo de respuestas, ¿verdad? Que la gente a veces cree que en ese tipo de teorías, ¿sí? Muy bien, terminamos, solo leo una pregunta que dice, si una persona cree en el Señor y lo hace correctamente, pero luego por diferentes motivos se aparta y este como tal fallece sin reconciliarse con el Señor, este de igual manera salvo. Vea, si la decisión es correcta, si la decisión es certera, el que es hijo es hijo. El que ya pasó a ser hijo, pasó a ser hijo. Entonces, hay hijos desobedientes, pero que no dejan de ser hijos. Ahora bien, cuando digo esto que me están preguntando es tema de la seguridad de la salvación, que eso ya lo vimos, ¿sí? Pero digo esto, el que es hijo es hijo. A veces el hijo, por ejemplo, el hijo pródigo salió, se fue y regresó, porque era hijo. Entonces, si esta persona falleció estando, digamos, en rebeldía, si su decisión fue correcta, es seguro que sí es salvo. Pero si no, entonces ya sabemos cuál es su destino. Muy bien. Bien, vamos a terminar. Señor les bendiga a cada uno. Qué bueno poderles hablar. Cierro ahorita la grabación. Muy bien. Qué bueno saludarles, hermanos, y qué bueno poderles ver por esta vía. La próxima semana vamos a ver la tercera clase. Y la última, vamos a empezar a ver, la última semana vamos a ver todos los mitos que hay sobre el infierno, ¿verdad? Porque a veces en las caricaturas sale ahí que está el diablo con un gran tridente ahí asando a la gente en el infierno, dándole vuelta ahí, ¿verdad? A veces, y la gente tiene ese concepto, ¿sí? Tiene todo ese concepto de que ahí está el diablo fastidiando a la gente en el infierno. Eso lo vamos a estudiar no este miércoles que viene, no el siguiente. Este miércoles que viene vamos a aprender todas esas teorías sobre todas esas teorías que quieren anular el infierno, ¿sí? En interpretación, pero en realidad no lo anulan. Muy bien. Dije que iba a terminar la grabación, no la había terminado.